La cápsula de expulsión cruzó el cielo como una piedra encendida. No cayó sobre un mundo de tormentas eléctricas, sino sobre un planeta cubierto por desiertos rojos y mares poco profundos que brillaban bajo 3 lunas pálidas. Dentro viajaba Asterisco Liora, antigua soberana de un imperio lejano. Ya no llevaba corona ni símbolos de mando. Sus manos estaban sujetas por campos magnéticos hasta que la nave tocó tierra con un golpe seco que levantó polvo naranja por todas partes. El aire era caliente y seco, y olía a minerales quemados. A unos metros, también expulsado del mismo transporte, estaba Asterisco Mateo, un técnico humano condenado por razones políticas que ni él mismo entendía del todo. No era soldado ni científico famoso. Solo alguien que sabía reparar motores y reciclar piezas rotas. Y en ese momento, eso valía más que cualquier título real. El impacto dejó la nave partida en 2. Mientras Liora intentaba ponerse de pie sobre la arena inestable, Mateo ya estaba revisando restos útiles, paneles solares dañados, cables, placas metálicas. Si vamos a seguir respirando, dijo él sin mirarla, necesitamos sombra antes de que el sol suba más. Ella no respondió. Observaba el horizonte plano, interrumpido por formaciones de roca que parecían agujas gigantes. Nunca había sentido algo así. En su antiguo palacio, cada puerta se abría antes de que ella la tocara. Aquí, cada paso requería esfuerzo. Esa primera noche no hubo tormenta, pero sí un frío inesperado. El calor desapareció y el viento empezó a silbar entre las rocas. Desde la oscuridad se escuchaban sonidos largos y graves, como cantos lejanos. No eran simples animales. Al tercer día apareció la primera señal clara de que no estaban solos. No fue una criatura enorme ni un ataque. Fue algo más inquietante, marcas en la arena alrededor del campamento. Círculos perfectos, dibujados durante la noche. Mateo los vio al amanecer. No son nuestros, murmuró. Liora se agachó y tocó la arena. Sintió una vibración leve, casi imperceptible. Como si el suelo respirara. En lugar de esperar, ella decidió moverse. Propuso trasladarse hacia una zona de acantilados donde el viento era menor. Mateo aceptó, aunque no le gustaba caminar hacia lo desconocido. En el camino encontraron algo extraño, plantas de tallo grueso que almacenaban agua en su interior. Mateo logró extraer líquido potable. Liora observaba cómo él improvisaba herramientas con fragmentos de metal y fibras vegetales. «¿En tu mundo?», le preguntó ella una tarde, «¿también te expulsaban cuando dejabas de ser útil?». Mateo soltó una risa corta. «En mi mundo no necesitas dejar de ser útil. A veces basta con estar en el lugar equivocado». Esa conversación cambió algo entre ellos. Ya no eran reina y acompañante. Eran 2 exiliados intentando no morir. Las semanas pasaron. El refugio creció. Construyeron paredes con roca ligera y placas de la nave. Mateo instaló un sistema simple para captar energía solar. Liora empezó a explorar más lejos. Sus sentidos parecían más agudos. Podía anticipar los cambios de viento y detectar movimientos bajo la arena. Los cambios físicos comenzaron de forma sutil. Primero fue el color de sus ojos, que tomó un tono ámbar brillante. Luego, su piel se volvió más resistente al sol. Mateo notó que casi no necesitaba agua. «Tu cuerpo se está adaptando», dijo él una noche mientras anotaba observaciones en una lámina metálica. Ella no parecía tranquila. «Mi especie no cambia. Evolucionamos en laboratorio, no en la naturaleza». Un día, mientras exploraban una grieta profunda entre los acantilados, encontraron una cámara subterránea. No tenía cristales luminosos como en otras historias de exploradores. En su lugar, había columnas naturales que emitían un sonido constante, como un pulso grave. Al acercarse, Liora sintió un estremecimiento en el abdomen. No era dolor. Era ritmo. Mateo lo percibió de inmediato. «¿Te sientes mal?». «No», respondió ella, confundida. «Me siento diferente». En ese momento apareció un nuevo personaje en su historia, Asterisco Arben, un joven explorador de una civilización nómada que habitaba el subsuelo del planeta.
No llevaba armas visibles. Su piel tenía un brillo opaco, casi como piedra pulida. No atacó. Solo observó. Ustedes cayeron del cielo, dijo en un idioma extraño que, sorprendentemente, ambos comprendieron con el tiempo. El planeta ya decidió algo sobre ustedes. Esa frase quedó resonando. Arben explicó que su pueblo creía que el mundo no era solo tierra y roca, sino una entidad viva que reaccionaba ante ciertas presencias. Según él, cuando dos seres de orígenes distintos compartían exilio y sobrevivían juntos, el planeta intervenía. Liora empezó a entender que los cambios en su cuerpo no eran casuales. No se trataba solo de biología mezclada con la de Mateo. Era el entorno. Era la energía del suelo, del agua subterránea, del aire cargado de minerales. Con el paso de los días, el pulso en su interior se volvió claro. No era una ilusión. Había vida creciendo dentro de ella, algo imposible según las leyes de su especie. Mateo quedó en silencio largo rato cuando ella se lo dijo. Entonces no es solo adaptación, susurró. Es creación. Pero la calma no duró. Otros miembros del pueblo subterráneo comenzaron a mostrarse inquietos. Algunos veían el embarazo como una señal de cambio positivo. Otros como una amenaza. Una noche, mientras el viento azotaba la entrada de la grieta, Arben regresó apresurado. Han enviado mensaje a las estrellas, advirtió. Si tu pueblo descubre lo que está ocurriendo, vendrán. Liora miró el cielo oscuro. No había relámpagos, pero sí un resplandor tenue en la atmósfera. Su antigua vida parecía más cercana de lo que deseaba. Colocó una mano sobre su vientre. Sintió una respuesta, un movimiento leve pero consciente. Entonces tendremos que decidir antes que ellos, dijo con firmeza nueva. No volveré a ser una pieza en su consejo. Mateo se acercó. Sea lo que sea que nazca, no pertenece a tu imperio ni a mi mundo. Pertenece aquí. El planeta emitió un pulso más fuerte desde las profundidades, como si confirmara que la historia apenas estaba comenzando. Si lograban entender mejor la fuerza del planeta rojo, podrían decidir el futuro de su hijo y tal vez cambiar para siempre la relación entre Liora y su antiguo imperio. Una noche, en la cámara subterránea donde las columnas vibraban como un corazón lento, Liora se arrodilló junto al lago oscuro. El agua no brillaba como antes, pero emitía ondas suaves cada vez que ella acercaba las manos. Al tocar la superficie, sintió un latido fuerte que respondió desde su interior. No era solo el niño. Era el planeta reconociéndolo. Arben observaba desde la entrada sin interrumpir. Mateo estaba a su lado. Te está respondiendo, dijo el joven nómada en voz baja. Eso no pasa con cualquiera. Liora cerró los ojos. Comprendió que su exilio ya no era castigo. Era prueba. Si fallaba, perdería todo. Si acertaba, cambiaría algo mucho más grande que su propia vida. Los días siguientes fueron tensos. El embarazo avanzó rápido. Las contracciones comenzaron antes de lo esperado. No hubo máquinas sofisticadas ni cámaras médicas. Solo el refugio de piedra, el lago subterráneo y las manos firmes de Mateo. Va a ser hoy, susurró ella, respirando con dificultad. El viento en la superficie comenzó a soplar con fuerza, aunque el cielo estaba despejado. Era como si el planeta se preparara. Cuando el niño nació, el sonido no fue un llanto común. Fue una vibración profunda que recorrió la cueva y subió por las paredes hasta el exterior. Las columnas resonaron en respuesta. Mateo quedó sin palabras. El pequeño no era totalmente humano ni igual a Liora. Su piel tenía un tono nacarado suave. Sus ojos cambiaban de color según la luz. Sus manos eran más largas y ya intentaban agarrar el aire, como si percibiera cosas invisibles. Se llamará Kael, dijo Liora con voz débil pero firme. Kael creció más rápido que un bebé normal. En pocas semanas ya sostenía la cabeza y observaba todo con atención intensa. Las criaturas del desierto se acercaban al refugio sin agresividad. Incluso el pueblo subterráneo empezó a verlo con mezcla de respeto y temor. Pero la calma terminó cuando una señal de la vieja nave reconstruida empezó a emitir un sonido agudo.
Mateo corrió a revisar el panel. No es una señal local, dijo con el rostro tenso. Es del directorio central. No era un simple consejo como antes. En esta versión del universo, la especie de Liora estaba gobernada por el Directorio de Armonía Genética, una entidad que controlaba cualquier variación biológica. Y habían detectado algo. La firma energética del nacimiento de Kael había viajado más lejos de lo que imaginaron. Liora sintió frío. Ya saben que estoy viva, murmuró. Y saben que no estoy sola. La transmisión era clara. No enviaban saludos. Analizaban datos. Hablaban de anomalía, riesgo evolutivo, contención necesaria. Mateo golpeó la consola con frustración. Vendrán con naves de control. No a negociar. Arben intervino. Si se quedan aquí, pondrán en peligro a mi pueblo también. El tiempo se reducía. Decidieron algo arriesgado, activar el antiguo núcleo de salto de la nave caída. Durante meses Mateo había reconstruido piezas con ayuda de Arben. No era una nave perfecta, pero podía escapar. Antes de partir, Liora llevó a Kael una vez más al lago subterráneo. El niño tocó el agua y ésta respondió con ondas luminosas. No olvides este mundo, susurró ella. Aquí empezó todo. El despegue fue brusco. La nave improvisada se elevó entre polvo rojo y columnas de viento. Desde el suelo, Arben levantó la mano en señal de despedida. Al salir de la atmósfera, los sensores comenzaron a emitir alarmas. 3 naves del directorio estaban en trayectoria de intercepción. Nos están marcando, dijo Mateo mientras ajustaba coordenadas. Si no saltamos ahora, nos alcanzan. Kael abrió los ojos y una vibración recorrió la cabina. Los sistemas inestables se estabilizaron por un segundo. Liora lo entendió. Él puede sincronizarse con el motor. Mateo no discutió. Activó el salto. La nave desapareció en una distorsión brillante, dejando atrás el planeta rojo. Cuando reaparecieron, no estaban en un sector vacío. Frente a ellos había estaciones de vigilancia del directorio. Más patrullas. Más sensores. Las alarmas volvieron a sonar. Mateo tragó saliva. Nos han detectado. Contacto visual confirmado, dijo Mateo con la voz seca. 3 cruceros del directorio en formación cerrada. Liora no necesitó mirar la pantalla. Lo sentía en el cuerpo. Una presión en el pecho, una vibración en la piel, como si su herencia la estuviera alertando. Apretó a Kael contra su pecho y cerró los ojos un segundo. Tranquilo, susurró, no sabía si al niño o a sí misma. Kael abrió las manos. Una onda invisible salió de él y atravesó la nave. En los monitores, los puntos enemigos comenzaron a parpadear. Sus sistemas de puntería fallaron por unos segundos. Está interfiriendo sus sensores, murmuró Mateo sorprendido. No es suerte. Pero las naves del directorio se adaptaron rápido. Activaron escudos reforzados y dispararon pulsos concentrados. La nave improvisada tembló con violencia. Un impacto directo sacudió la cabina. Chispas saltaron de los paneles. Perdemos estabilidad lateral, gritó Mateo mientras corregía manualmente. Liora se levantó pese a la gravedad inestable y sujetó una palanca bloqueada. Su fuerza, aumentada por las mutaciones, logró reactivar un sistema que había quedado inutilizado. Otro disparo golpeó el casco. Esta vez la explosión fue más fuerte. Kael emitió un pulso más intenso. No fue ofensivo. Fue defensivo. La energía envolvió la nave como una capa suave que absorbió parte del daño. Nos está protegiendo, dijo Mateo sin apartar la vista de los controles. Entonces no desperdiciemos su esfuerzo, respondió Liora con firmeza. Mateo desvió la nave hacia una zona oscura del mapa estelar, un sector con interferencia natural donde los radares del directorio tenían puntos ciegos. Salto parcial en 5 segundos, anunció. La nave vibró como si fuera a partirse, pero logró entrar en la franja de sombra estelar. Las señales enemigas se distorsionaron. Cuando por fin salieron del alcance inmediato,
el silencio llenó la cabina. Solo se oía el motor forzado. Liora miró a Kael. El niño estaba alerta, consciente. Esto no fue casualidad, dijo ella en voz baja. Él entiende el peligro. Mateo respiró hondo. Y ahora el directorio sabe que no es solo una anomalía. Es una variable estratégica. No podían huir para siempre. Decidieron algo impensable semanas antes, ir directo al centro del poder y enfrentar la acusación. La nave llegó al sistema principal del directorio. Una estructura gigantesca de cristal oscuro orbitaba la estrella central. Era la sede del control genético, donde se decidía qué vida era aceptable y cuál debía ser eliminada. El aterrizaje fue silencioso. No los recibieron con armas, sino con un corredor largo y frío. En la sala principal esperaban los miembros del directorio. No eran reyes, eran supervisores de evolución. Entre ellos estaba Magister Talen, el mismo que había firmado el exilio de Liora. «Has regresado sin autorización», dijo con voz calculada. «Y traes contigo una irregularidad biológica». Liora avanzó sin inclinar la cabeza. «No es una irregularidad. Es mi hijo». Mateo permanecía a su lado, atento a cada gesto de los guardias. «Tu descendencia mezcla genética prohibida», continuó Talen. «Eso pone en riesgo la estabilidad». Kael movió las manos. No lanzó energía agresiva. Solo dejó que una vibración suave recorriera la sala. Los paneles de cristal respondieron, resonando en armonía. Algunos consejeros intercambiaron miradas incómodas. «No busca destruir», dijo Liora con calma. «Busca conectar». «¿Conectar con qué?», preguntó una consejera de rostro severo. «Con el futuro», respondió Mateo antes de callarse. Hubo murmullos. Entonces habló otra figura, hasta ahora en silencio. Consejera Maelis, conocida por su postura rígida en el pasado. «He revisado los datos del enfrentamiento», dijo. «El niño no atacó. Solo neutralizó amenazas. Eso indica control». Talen frunció el ceño. «O indica potencial de dominación». Liora dio un paso más. «Exiliaron a una reina por considerarla inflexible. Ahora temen a un niño por ser adaptable. ¿Cuánto tiempo más seguirán castigando la evolución?». El debate se volvió intenso. Algunos pedían aislamiento inmediato de Kael. Otros proponían estudiarlo. Kael, ajeno a la política pero sensible a la tensión, emitió un pulso más fuerte. Esta vez no alteró sistemas. Alteró percepciones. Durante un instante, varios miembros del directorio sintieron imágenes breves: cooperación entre especies, mundos compartidos, tecnología y biología trabajando juntas. No fue una amenaza. Fue una visión. El silencio posterior fue profundo. Talen observó al niño con otra expresión. «Esto cambia el cálculo», admitió finalmente. Tras largas discusiones, el directorio emitió un veredicto provisional. Kael no sería eliminado. Sería observado. Liora recuperaría su estatus, pero bajo supervisión constante. Mateo tendría permiso limitado de permanencia. No era libertad total. Era una tregua. Al salir de la sala, Liora miró a Mateo. «No nos aceptan del todo. Pero tampoco pueden negarnos», respondió él. Kael sostuvo la mirada de su madre. Sus ojos cambiaron de tono, reflejando luces de la estación. Liora comprendió algo en ese momento. La verdadera batalla no sería contra flotas ni tribunales. Sería enseñar a su hijo a usar su poder sin convertirse en lo que el directorio temía. Mientras la estación giraba alrededor de la estrella central, una nueva etapa comenzaba. No era paz absoluta. Era equilibrio frágil. Y Liora sabía que mantenerlo exigiría más que fuerza. Exigiría sabiduría. El acuerdo con el directorio no trajo celebración. Trajo silencio. Un silencio distinto al del exilio, distinto al del juicio. Era el silencio que aparece cuando el miedo cambia de forma y se convierte en vigilancia. Liora lo entendió desde el primer día. A Kael no lo habían aceptado.
Lo habían tolerado. La estación central se convirtió en su nuevo hogar provisional. No había barro rojo ni columnas que latían como en el planeta donde nació. Aquí todo era cristal oscuro, pasillos simétricos y cámaras de observación ocultas. Mateo fue el primero en notar los cambios en la actitud de los demás. Los técnicos lo miraban con curiosidad. Algunos con respeto. Otros con evidente desconfianza. No les asusta lo que es, le dijo una noche a Liora. Les asusta lo que puede llegar a ser. Kael crecía rápido, pero ya no solo en fuerza. Crecía en conciencia. Observaba conversaciones, analizaba tonos de voz, comprendía tensiones sin que nadie se las explicara. A veces tocaba los muros de la estación y estos respondían con leves vibraciones, como si recordaran el pulso del planeta rojo. Liora decidió algo importante: no escondería a su hijo. En lugar de mantenerlo aislado, pidió acceso a las cámaras de conocimiento del directorio. Archivos históricos. Registros de guerras pasadas. Fallos genéticos. Decisiones políticas que habían condenado mundos enteros por miedo al cambio. Si va a liderar algún día, dijo frente al consejo reducido que ahora supervisaba su caso, debe entender no solo nuestro poder, sino nuestros errores. La consejera Maelis apoyó la propuesta. Talen no estaba convencido, pero tampoco tenía argumentos sólidos para negarse. Y así comenzó algo inesperado. Kael no solo absorbía información. Hacía preguntas. Preguntas incómodas. ¿Por qué prohibieron mezclas genéticas si la especie original también fue resultado de evolución? ¿Por qué el miedo se convirtió en ley? ¿Por qué la estabilidad era más importante que la vida? Algunos consejeros evitaron responder. Otros comenzaron a reflexionar. Mientras tanto, señales llegaban desde otros sistemas. Otras especies habían detectado la alteración energética del nacimiento de Kael. No todas eran hostiles. Algunas enviaron mensajes diplomáticos. Otras simples solicitudes de diálogo. El directorio enfrentó una realidad nueva: ya no controlaban la narrativa. La existencia de Kael se había convertido en símbolo. No de rebelión, sino de posibilidad. Hubo un momento decisivo meses después, cuando una colonia fronteriza sufrió una crisis ambiental. Sus escudos de protección fallaron y la radiación de su estrella comenzó a dañar la superficie. El directorio debatía evacuar y abandonar el planeta. Kael pidió hablar. No levantó la voz. No emitió pulsos dramáticos. Solo explicó una teoría que había desarrollado combinando ingeniería humana con principios energéticos de su especie. Propuso una red de sincronización biotecnológica que estabilizara la atmósfera usando frecuencias adaptativas. Era arriesgado. Talen dudó. Si falla, perderemos recursos y vidas. Kael lo miró con serenidad. Si no intentamos evolucionar, también. La propuesta se ejecutó. Funcionó. La colonia se salvó. Ese día cambió todo. No porque Kael demostrara poder destructivo, sino porque demostró liderazgo sin imposición. Inteligencia sin arrogancia. Fuerza sin violencia. El directorio comenzó a reformarse. No de golpe, pero sí de manera real. Se creó un nuevo consejo de adaptación donde participaban científicos, diplomáticos y representantes de otras especies. Mateo fue invitado como asesor tecnológico externo. Algo impensable años atrás. Liora observaba el proceso con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que el poder no desaparece, solo cambia de forma. Por eso enseñó a Kael algo que ningún archivo podía ofrecer: humildad. Nunca olvides el planeta rojo, le decía. Allí no eras símbolo. Eras vulnerable. Y eso te hizo fuerte. Con el tiempo, Kael dejó de ser el híbrido. Se convirtió en mediador entre mundos. En puente. En recordatorio de que la pureza absoluta era una ilusión. La galaxia no se volvió perfecta. Hubo resistencia. Hubo conflictos. Pero ahora existía una alternativa al miedo automático. Una tarde, desde el mirador de la estación,
Liora y Mateo contemplaban el tránsito de naves comerciales y diplomáticas que cruzaban rutas antes cerradas. ¿Valió la pena el exilio?, preguntó Mateo en voz baja. Liora pensó en el desierto rojo, en el lago subterráneo, en el primer pulso de su hijo. No fue castigo, respondió finalmente. Fue el inicio. A lo lejos, Kael conversaba con delegados de 3 especies distintas, explicando un proyecto de cooperación energética. No llevaba corona. No la necesitaba. La nueva era no comenzó con una guerra ni con una proclamación grandiosa. Comenzó con una pregunta sencilla que nadie había querido hacer antes. ¿Y si el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad? Y esta vez, la galaxia estuvo dispuesta a escuchar.